Entonces, nuevamente para todos, muy buenos días. Bueno, disculpando los momentos incómodos y las situaciones adversas que se nos presentan día a día. Esperamos que tengamos una buena jornada el día de hoy. Vamos a empezar con el contenido de la unidad 2. Ya habíamos mencionado que la unidad 2 estaba compuesta por la temática de mediciones en variables meteorológicas y mediciones en parámetros ambientales. Entonces, lo primero es entender qué es una variable meteorológica, para qué nos sirve, cuáles creen ustedes que son algunas, cuáles son algunos parámetros ambientales que nosotros debemos o que merecen tener un seguimiento con lo que es hacerle mediciones, para qué los tenemos en cuenta. Entonces, una de las razones fundamentales por las cuales nosotros realizamos mediciones y estamos pendientes de esas variables es porque, primero que todo, tenemos una normatividad, ¿sí? Primero nos debemos basar en los requerimientos de normas siempre, ¿sí? Si nosotros tenemos una norma para, voy a poner un ejemplo, para hacer medición al agua, ¿sí? Saber qué parámetros están incidiendo en la contaminación del agua, por ejemplo, y ya me estoy adelantando, con uno de los parámetros ambientales fundamentales que nosotros tenemos y a los cuales le realizamos mediciones constantes, a los cuales estamos pendientes de hacer muestreo, y es algo que se hace con una frecuencia muy alta. Sabemos que el agua potable, ¿no?, que es la que deberíamos tener, la utilizamos para todo, ¿sí? O dígame, ¿para qué no utilizamos el agua más bien? El agua la utilizamos para todo, lo utilizamos como insumo, como materia prima para la preparación de alimentos, lo utilizamos para tomarla, lo utilizamos para bañarnos, para el lavar, ¿sí?, para hacer las funciones de limpieza y desinfección. O sea, el agua lo utilizamos para todo. Ahora, con el tema del COVID-19, utilizamos el agua pues para el lavado de manos, y para eso se requiere que el agua tenga unas condiciones y unas características, ¿sí? Esas condiciones y esas características están determinadas por una normatividad colombiana. En el caso del agua, está la resolución 2115 del 2007, que es la cual nos da todos los parámetros físico-químicos y microbiológicos para que esa agua sea un agua óptima, sea un agua apta para el consumo humano. Cuando la norma nos dice a nosotros que sea apta para el consumo humano, quiere decir que sea apta para todos los usos del agua, ¿sí? Entonces, si usted se va a bañar, usted no se puede bañar con un agua que esté llena de bacterias, imagínense, o llena de virus. ¿Qué sucede cuando uno tiene un niño pequeño, cuando uno tiene un niño recién nacido? Pues yo lo hacía, no sé, lo hice con mi hijo mayor. Yo hervía el agua desde la noche anterior, ¿sí? Hervía el agua desde la noche anterior y la dejaba ahí, la olla, que esa era la olla para el agua del niño, ¿sí? Al día siguiente, pues lo bañaba. ¿Por qué? Porque no podía bañarlo con el agua normal, porque a veces el agua, ¿sí? A veces el agua, en su mayoría, viene con microorganismos allí, ¿sí? Viene con microorganismos allí, no está apta para el consumo humano. La normatividad dice que debe estar en cero o debe tener ausencia de bacterias como la Escherichia coli, y en ocasiones no es así. Entonces uno debe, imagínese un bebé tomándose esa agua, enseguida una gastroenteritis, un bebé recién nacido. Entonces, para eso es que nosotros hacemos las mediciones, para eso es que nosotros hacemos muestreo, ¿sí? Hacemos muestreo constante. Los muestreos refieren que hay una frecuencia, ¿sí? Los muestreos no son estáticos. O, bueno, puede ser cuando nosotros deseamos algo puntual. Voy a poner un ejemplo un poquito loquito, pero podemos hacer muestras puntuales cuando usted llega y usted dice, ay no, yo quiero mirar cómo está el agua ahí, me voy a quedar en ese, voy a ir a ese restaurante, pero yo quiero saber cómo está el agua ahí. Un poquito loco el ejemplo, pero, y de pronto yo mando a hacer un examen a ver cómo está el agua. Eso puede ser un muestreo de una sola frecuencia, puede ser un muestreo simple que llamamos, tomamos una muestra y realizamos y verificamos esa medición que esté dentro o fuera de norma. Pero parámetros ambientales como el agua, no se puede hacer una sola medición. Las mediciones tienen que ser con una frecuencia, ¿sí? Y se hacen mediciones que sean compuestas, ¿ya? Que sean
variables en el tiempo, ¿no? Que nosotros podamos determinar cómo está la calidad de esa agua en el tiempo, no solamente un solo día. Entonces, podemos mencionar, voy a compartir acá la pantalla. Entonces hablábamos de parámetros ambientales. Hablamos de parámetros ambientales. Dentro de los parámetros ambientales, ¿cuáles creen ustedes que podemos encontrar? ¿Cuáles podemos encontrar dentro de los parámetros ambientales? Ya dije uno, el agua. ¿Cuáles más? Aire. Aire, muy bien. ¿Cuál más? Suelo. Sí. Entonces El ahora, ruido, profe. ¿hay qué? El ruido. El ruido, sí, muy bien. El fuego, ¿no? Bueno, no creería yo porque no estamos haciendo una medición constante. Recordemos, La temperatura, señor, la temperatura. la temperatura sí es una variable meteorológica. Entonces, vamos a tener en cuenta una cosa. Tenemos variables meteorológicas, ¿sí? Y tenemos parámetros ambientales. Cuando nosotros hablamos de parámetros ambientales, siempre nos vamos a algo que se llama los factores abióticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de factores abióticos? Son aquellos que no tienen vida, pero coexisten en el mismo ecosistema donde los que tienen vida. Y entonces allí hablamos, ¿sí? Allí hablamos de esos factores abióticos, como lo son el aire, que ya lo mencionaron sus compañeros, el agua, hablamos de el suelo, hablamos de, ¿qué más hablamos ahorita? Aire, agua, suelos. También estuvimos hablando de la temperatura va a estar determinada por variables ambientales, variables meteorológicas, y estas van relacionadas, por ejemplo, con el clima, ¿sí? Por ejemplo, con el clima. Entonces, ahí sí hablamos de ese tipo de mediciones. Entonces, cuando hablamos de variables meteorológicas y mediciones de ciertos parámetros ambientales, vamos a revisar algunos. Por ejemplo, duración de la intensidad solar. Eso está determinado por qué. Obviamente por la energía que el sol emite, ¿sí? El sol, como un gran astro de luz, emite esa intensidad solar. Y eso es una variable sujeta a medición. De pronto nosotros decimos, uy, pero ¿para qué medimos eso? Si nosotros, eso no nos influye. No, sí influye, y influye mucho con el tema que estamos hablando ahora, que es el cambio climático, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que logran determinar ese cambio climático o esos cambios que hay en el universo, pues, o los cambios que hay en nuestro planeta Tierra correspondientes a el tema del cambio climático? La intensidad solar es una de las variables que nos ayuda a ir determinando eso. Por ejemplo, señor, el calentamiento global. Sí, el calentamiento global está. ¿Cómo determinan? Hay calentamiento global, ¿sí? Se determina de esa forma. Por ejemplo, los rayos UV son una variable que también son medibles. Lo que son la iluminación, las radiaciones, lo que tiene que ver con el ruido, ¿sí? Que también lo llamamos contaminación a nivel auditivo, ¿sí? Por eso hacemos esas mediciones. Cuando hablamos de cantidad de lluvia, cuando hablamos de las tormentas, cuando hablamos de las nubes, esas son variables meteorológicas que nosotros necesitamos medir. ¿Para qué lo medimos? Para saber cuál va a ser su intensidad, ¿sí? Imagínense si no midieran, no sabemos cómo va los huracanes, cómo van a estar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el grado en que ellos van a estar? Mire que hacen todas las mediciones y dicen, los vientos van a no sé cuántos, ¿sí? Hay una variable de medición allí. Eso es para determinar hacia dónde va esa corriente, hacia dónde van a ir esos vientos. ¿Quién estuvo viendo la noticia hace una semana? Sí, semana y piquito, que decía que en La Guajira iba a estar una nube
con vientos, ¿sí? Que venían con azufre. ¿Quién vio la Ácidos, noticia? lluvias ácidas podrían ser, Sí, presentarse. sí, porque recordemos que esta es temporada de lluvia, ¿sí? Y de hecho ha habido muchas lluvias. Yo trabajo también con la gobernación de La Guajira y, pues, por ejemplo, la semana pasada estuve allá y pues todos los aguaceros me caen encima. Y una de las cosas que nos causó curiosidad fue eso, porque estábamos conversando por el tema de esas corrientes de viento que venían con azufre, ¿sí? Con gases azufrados que ya se mantienen allí en la atmósfera. Entonces, está lloviendo. ¿Qué es lo que sucede? El fenómeno que sucede allí es esa lluvia ácida, porque es que todos esos vapores y todos esos gases quedan retenidos en la atmósfera, ¿sí? Quedan retenidos allí, ellos están allí. ¿Y cómo es su forma pues, de bajar y de hacernos daño, por decirlo así? Es en esa forma, en forma de lluvia. Entonces, todas estas características deben ser medibles y deben estar en constante seguimiento. ¿De qué más podemos hablar? Mediciones del estrés térmico, medición de la vibración, del material particulado. Imagínense, cuando hablamos de material particulado, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Cuando hablamos de material particulado y gases. El carbón, señor. Uh-huh. Polvo. Y enseguida nosotros nos transportamos a esas grandes ciudades donde se ve esa gran nube o se ve y uno dice, uy, está como una neblina, y no es neblina, sino que es smog, ¿verdad? Que se va quedando allí ese material particulado y esos gases y se va produciendo ese efecto de contaminación. ¿Por qué? Producido por los buses, los carros, las fábricas, ¿sí? Y todo ese corre-corre que hay con el tema de las empresas y con el tema de la movilización en este tipo de vehículos. ¿Ya? A partir de allí, pues es que se salen estrategias como, bueno, vamos a hacer producción más limpia y vamos a utilizar otro tipo de energías y vamos a ir renovando esa parte. Voy a compartirles un videito acerca de las variables meteorológicas. Está lloviendo, ¿cierto? Y ayer estaba soleado. El clima varía demasiado. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las variables meteorológicas y cómo afectan a nuestro día a día? Paula, Ángel, Emilia, Marco, Héctor. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puebla. Pertenecemos a la carrera de energías renovables en el área de energía solar. Estamos estudiando el cuarto cuatrimestre de nuestra carrera. A continuación, nosotros te vamos a presentar lo que son las variables meteorológicas y cómo hemos implementado un proyecto de balance energético en el estado de Michoacán. Hola, mi nombre es Jesús Ángel y te voy a explicar qué es la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que existe en el aire, y esta proviene de la evaporación de los cuerpos de agua que están sobre la Tierra. La cantidad de humedad puede variar de acuerdo a los siguientes factores: la vegetación de la zona y la frecuencia de lluvia. No sé si se han dado cuenta, mire que le está explicando una variable y es la humedad, ¿cierto? Ciudades que uno dice son ciudades húmedas acá en la costa. Un ejemplo. ¿Es lo mismo la humedad en Barranquilla y en Santa Marta? No. ¿Cuál es más húmeda que decimos? Santa Marta. No, señor. Barranquilla. Barranquilla, sí, señor. Barranquilla es mucho más húmeda. Y fíjese que él va a dar ahora características y está dando características por qué la humedad puede variar entre una región u otra, ¿sí? Entonces dirán, no, pero Barranquilla, ¿qué es? Y Barranquilla tiene un montón de edificios, un montón de cosas.
El simple hecho de tener de un lado el mar y de un lado el río hace que la humedad de ellos sea mayor. Aparte que allá llueve más que acá, ¿sí? Voy a... Se inunda más, La cantidad de humedad puede ¿Ah? se inunda más que acá. Ah, sí, allá están canalizando los arroyos. variar de acuerdo a los siguientes factores: la Entonces, vegetación de la zona y la frecuencia de lluvia. frecuencia Esta de depende lluvias. si estamos en lugares ventosos con ríos o lagos cerca. Para Ciudades con vientos altos y lagos o ríos cercas. Eso es lo que sucede en Barranquilla. poder medir cuánta humedad tenemos en el aire, podemos tener varios tipos de medición, pero una de las mediciones más utilizadas que nos dan los informes de tiempo es la humedad relativa. Estas mediciones se expresan en porcentaje que van desde el 0 hasta el 100%. Cuando la humedad llega al 100%, el aire ya no puede contener más vapor de agua, y cualquier cantidad de vapor extra que ingrese se convertirá en precipitación. La humedad relativa se puede medir con un ciclómetro. Este es una herramienta que consta de dos termómetros iguales, uno que mide la temperatura del aire seco y otro llamado termómetro húmedo, que tiene su depósito recubierto con una tela húmeda. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos termómetros. Hola, mi nombre es Paula y yo les voy a presentar lo que es radiación solar. El Sol es la estrella más grande del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de este sistema planetario. La radiación solar es energía emitida por el Sol que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante las ondas electromagnéticas. El Sol emite energía en forma de radiación de onda corta, después de pasar por la atmósfera, donde sufre un proceso de debilitamiento por la difusión. Medir la radiación solar es importante para un amplio rango de aplicaciones en el área de ingeniería, arquitectura, salud, meteorología, entre otros. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse, por lo que estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra. Imagínense, no necesitan nada para estar. O sea, ellas están en todas partes, las ondas electromagnéticas. Desde el Sol y las estrellas. La radiación solar puede ser aprovechada mediante dispositivos de energías renovables, como lo son los sistemas fotovoltaicos. ¿Dónde vemos esos sistemas fotovoltaicos? En los techos de los edificios o las casas, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Captación de energía solar, ¿cierto? Sí. Y lo estamos viendo ahora bastante, que la gente compra esos paneles solares para hacer aprovechamiento. Donde no hay energía, las usan más que todo. Claro, en zonas aisladas. Sí. Inclusive en las fincas. Por acá en la costa, por acá en Córdoba, se está utilizando para los colegios. Ya hay colegios donde tienen los techos con energía solar para utilizar en los salones con aire acondicionado. Imagínense, eso es excelente. O sea, por eso decía acá en el video que son utilizados para el tema de energías renovables, o sea, para hacer producción más limpia. La radiación solar También se utiliza para la vida en la... Dime. Que también se utilizan para los edificios inteligentes que están haciendo de hace 10 años para acá, que están haciendo edificios inteligentes y utilizan ventanales con paneles solares también, igual para la medición. En la universidad hay varios también y se está utilizando precisamente para eso. La Tierra, ya que sin ella, esta no podría ser como la conocemos. Hola, mi nombre es Marco Antonio y hoy les voy a hablar sobre la temperatura atmosférica ubicada en Michoacán. Pero antes hay que saber definir qué es temperatura. Temperatura es una magnitud. Ojo a que temperatura es una de las variables más utilizadas, ¿sí? Más utilizadas en todo nivel. Escalar. Esto quiere decir
que la podemos medir a través de diferentes dispositivos, ya sean analógicos o digitales. Ahora, para continuar, la temperatura atmosférica, su definición es el calor específico que se encuentra en el aire en algún lugar determinado y en un momento determinado. Ahora que ya sabemos qué es la temperatura atmosférica, podemos continuar con la temperatura atmosférica ubicada en Michoacán. Michoacán cuenta con una temperatura anual de 20 grados Celsius, con una mínima de 8 grados y una máxima de 31. Continuando con la presión atmosférica ubicada en Michoacán, para continuar debemos de saber qué es presión. Según la definición, la presión es una magnitud física escalar y del mismo modo que la temperatura, también esta puede ser medible en diferentes unidades de medida, ya sea en pascales o en milibares o en la que se pueda recomendar, dependiendo del instrumento a utilizar, llamados comúnmente como barómetros. La fuerza del aire que ejerce sobre la superficie, o sea la presión, puede variar dependiendo en la hora en la cual se tome, y esta es inversamente proporcional a la altura en donde nos encontremos. Un ejemplo, cuando decimos, ay no, se fue para Bogotá y la presión le cayó mal. ¿Qué le pasó a la persona? Le dio un short. Por la temperatura, ¿no? La presión sobre el nivel del mar. El nivel La del mar. presión sobre el nivel del mar, lo que él acaba de mencionar, a mayor altura, Más baja Claro. es la presión. claro, ¿sí? Entonces, imagínense, uno está acá, pues pongo mi ejemplo, yo vivo en Santa Marta, entonces yo estoy acá en Santa Marta, nosotros estamos a nivel de mar, nosotros estamos ahí al ras, ¿cierto? Nosotros estamos a Sí. nivel del mar. Y se va uno para Bogotá, que está 2.600 más cerca de las estrellas, como había un comercial hace unos años de Bogotá, y decía, ven a Bogotá, que estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas. Y uno decía, uy, sí, estamos más cerca de las estrellas por el soroche que me dio y que veo estrellas, ¿sí? Y era el efecto de la presión atmosférica que está allá, ¿sí? Correcto. Así es. En Michoacán, Bueno, aquí colocan el ejemplo de tenemos el Michoacán nivel porque de es en México, 16 pero milibares máximos, nosotros mínimos de podemos hablar 12 milibares. es de Pero ejemplos esto como los que indica son acá en de Bogotá. forma anual que podemos tener varios cambios de hasta 716 milibares como mínimo y 1025 milibares máximos. Hola, mi nombre es Héctor David y hoy les hablaré un poco del viento. El viento es Viento. una masa de aire que se desplaza desde zonas de presión elevada hasta zonas de presión baja. Se estudia el viento en movimiento horizontal y vertical. Estas forman nubes de tormenta. Se denomina propiamente viento a la corriente de aire que se desplaza en sentido horizontal. El viento se puede ver alterado por diversos factores tales como el relieve y la aceleración del Coriolis. La dirección del viento viene definida por el punto de horizonte del observador desde el cual sopla. ¿Quiénes creen ustedes que están en constante medición del viento? ¿En qué oficio o en qué profesión o en qué actividad? En la parte de los barcos, profe, en la parte naval. Bien, sí, claro que sí. Capitanía de La puerto, parte- mejor dicho. Aérea, la parte aérea también. En la parte aérea también, todos los aeropuertos, hay una medición del viento, mejor dicho, constante, y para eso hay varios equipos para realizar esas mediciones. Entonces, a nivel de lo que es en el mar, ¿sí? Lo que son los vientos para la navegación, para el tema de aeropuertos, para el tema del desplazamiento con aviones. Obviamente se hace supremamente importante que tengamos en cuenta este tipo de mediciones. Hay otras actividades y otros ejercicios en los cuales
se hace importante, pero como en la que más se nota, ¿sí? Es en el tema de navegación y en el tema de la parte aérea con respecto a esas funciones. Pero fíjense que hay un oficio y hay unas actividades como la parte de cultivos, ¿sí? Los que están en el campo, en el ejercicio de la parte agrícola. ¿Por qué creen ustedes que es importante realizar mediciones del viento en esta parte agrícola? Porque hay vientos que, Profe. de acuerdo a la relieve. Profe, dependiendo pues lo que se esté cultivando, porque sabemos que algunos de estos productos están, digamos, a una altura que pueden ser desprendidos por los vientos, entonces la forma o los lugares donde se debe, digamos, realizar el cultivo, la posición, donde el viento no vaya a estar, digamos, afectando, propiciando a que estos se caigan o de pronto se arranquen, pienso yo que puede ser eso. Así es, muy bien. Profe, muy buenos días. Buenos días. En el caso, por ejemplo, del cultivo de ajonjolí, es un cultivo que es muy frágil y que no puede estar sometido a fuertes vientos porque se lo lleva al suelo y más cuando ya lo han cortado y lo tienen sobre la cuerda para ser sacudido o para extraerle el producto final. En la cuerda lo cruzan para que los vientos no los tumben, pero en caso dado que el viento los tumbe, se pierde el cultivo, se pierde toda la semilla. Así es, por eso es importante. Entonces, fíjense que no solamente en las actividades grandes como decir la navegación o decir el tema aéreo con pues, esta parte de los aviones, ¿verdad? Sino también es importante en la parte agrícola, porque así vamos a estar pendientes, mire lo que mencionaban sus compañeros, hacia donde vaya el viento, imagínense el cultivo, se arranca todo, se pierde la semilla, ¿sí? Y se pierde lo que nosotros necesitamos. Leonardo, levantaste la mano. Profe, sí, yo pienso que también en gran parte de las obras de construcción que son bastante altas, porque pues digamos el personal que va a estar, sabemos que a Haciendo mayor trabajo en altura, altura, ¿cierto? y entonces es importante también pues hacer una medición de cómo está el viento, de estar monitoreando eso, porque pues a la final también puede traer una afectación a los trabajadores y a la misma obra. Muy bien. Y lo vimos ahora que también estaban haciendo mediciones de otras variables, pero decían, nos sirve en el campo de la construcción. Fíjese que ellos también mencionaban otras variables para el tema de la construcción, ¿sí? Nos sirve indudablemente para eso y nosotros pues... No, Así es. ahora la pregunta del millón. ¿Quién va a hacer la medición? ¿A quién le toca hacer la medición? ¿Sí? Por ahí Lisette levantó la mano. Lisette. Muy buenos días para todos. Buenos días, profesora. Quería aportar algo sobre el tema que están tratando y es sobre, ahorita lo que el compañero mencionó, de tema de trabajo en altura, también en construcción también está el tema de izaje de cargas. Normalmente, cuando se va a realizar un izaje de cargas, se tiene que hacer sí o sí la medición o como el ejercicio matemático, incluyendo la medición de los vientos, perdón, como el tema de los vientos, porque Sí. va incluido para poder realizar un izaje de cargas adecuados, que no haya... Imagínense levantando, voy a poner un ejemplo loquito también, un contenedor, ¿sí? Y que no sepamos hacia dónde va el viento, ni cómo son los vientos, ni nada de eso, ¿sí? O algo que sea un material pesado y pueda incidir la condición en ese momento del viento en el levantamiento de ese objeto, ¿sí? En el levantamiento de ese objeto. Adicional a ello, también el tema de navegación aérea, también eso es
diario 24/7. Por el tema de la meteorología en los aeropuertos y en las bases aéreas es no solamente pues estar pendiente de los vientos o el cambio de temperatura, también se está pendiente del cambio climatológico en cuanto a tormentas eléctricas y en cuanto a la condensación, que es como el granizo que en cierto... Las precipitaciones que puedan existir en cierto nivel de altura puede llegar a tener. Esto se debe tener en cuenta para la navegación aérea para que no vaya a ocurrir un accidente. Se van a congelar de pronto las turbinas o las hélices de los aviones y es ahí donde ocurre cuando no, que se cayó un avión o se cayó un helicóptero. ¿Por qué? Porque no se tenía contemplado que de pronto hubiera un cambio climático. Normalmente existe en las torres, en las torres aéreas o las torres de control, tienen como una limitación para ellos tener en cuenta o la información de otras torres que envían. Entonces, por eso es importante que cuando haya un viaje... Usted puede tener un helicóptero, yo puedo tener un helicóptero, digamos, puedo tener un helicóptero o puedo tener una avioneta, un avión, ¿sí? Es mío, de mi propiedad, pero por eso es que se habla de tráfico aéreo y por eso se le dice a la gente que lo mejor es que todos sus vuelos y todos los usos que usted va a tener de su avión, sí, lo haga desde el aeropuerto. Eso tiene su razón de ser y es porque el aeropuerto es uno de los sitios que realiza constantemente mediciones a estas variables, ¿sí? Y por eso es que se ve, ¿no? Que se cayó el helicóptero o se cayó el avión de no sé quiéncito. ¿Por qué? Porque en ocasiones no salen del aeropuerto, sino que salen desde sus casas, pues, de sus fincas, y no se realizan este tipo de mediciones, o sea, no hay una vigilancia a lo que tenga que ver con eso. Álvaro, levantaste la mano, Álvaro. Profe, también en algunos puntos del país, del departamento y en algunos municipios como tal, existen unas estaciones meteorológicas para la medición de estas variables. En nuestro caso, acá en Media Luna hay una estación meteorológica que está funcionando en el Colegio de Bachillerato. Y a esa estación meteorológica, o sea, todos los días a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde. Hacer reporte. Y a las 7 de la noche, sí, van y toman el reporte de esas mediciones que hace